Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Lucila de Ponte, diputada provincial del peronismo. Fue convencional constituyente en la Asamblea Constituyente que terminó hace pocas semanas. Lucila, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, arrancamos por la constituyente. Decía con el invitado anterior, parece que fue hace 1000 años, fue hace 2 o 3 semanas que terminó. Sí, 15 días. Digo, ¿qué balance te dejó la constituyente? El proceso, pero también el resultado final, ¿no? Mira, nosotros desde el peronismo llegamos a una reforma que no la sentíamos propia, que lo dijimos muchas veces, fue principalmente motorizada para obtener la reelección del gobernador y en este sentido nos parecía que llegaba con una agenda muy chica. Y nuestro trabajo en ese contexto fue intentar agrandarla, ¿no? A partir de la participación de la sociedad, que es algo que siempre pusimos sobre la mesa. Incluso la campaña nuestra en ese momento se sostuvo sobre la constituyente de la gente, poder abrir la discusión sobre los artículos y los temas que estaban en debate y buscar que finalmente tuviésemos una nueva constitución del 25 que cumpliese con algunos requisitos. Uno fundamental era que no retrocediera en términos de derechos y garantías con respecto a la del 62. En eso se logró, digamos, casi en un 100%. Hubo 2 puntitos que yo resaltaría que quedaron para nosotros, digamos, insuficientes, que es la ampliación del indulto del gobernador y por otra parte la referencia al sistema carcelario sin la necesaria rehabilitación social que tiene que tener como función. Esas son las 2 cosas que yo te diría, bueno, esto no mejoró el texto del 62. Después, por otra parte, queríamos que fuese una constitución que ampliara su protección de derechos y en ese sentido sí me parece que hay un resultado muy favorable, porque no solo se incorporan muchas cosas que eran un poco obvias, porque en estos 60 años la sociedad ya había conquistado muchos de estos derechos y lo que había que hacer era consagrarlos en la Constitución, sino que también se avanza en algunas cuestiones importantes. Yo ahí resalto 2. Obviamente todo depende después de cómo la política y los planes de gobierno lo pongan en práctica y le den carnadura en la realidad concreta y efectiva de la gente. Pero creamos un capítulo, una parte entera referida a la participación ciudadana, a la democracia directa, con una batería de herramientas que realmente si se ponen en funcionamiento le van a permitir a los santafesinos ir a las urnas a opinar de otras cosas o ir a través de otros mecanismos a opinar y a tomar decisiones sobre políticas públicas, que eso me parece que es algo que ninguna provincia en Argentina tiene y que Santa Fe va a poder empezar a poner en práctica. Y lo otro que yo también resalto es una incorporación a partir del artículo de medidas de acción positiva de realmente el paso de una igualdad formal a una igualdad sustancial, a que el Estado santafesino está obligado a remover los obstáculos que generan desigualdades estructurales. Si naciste en un barrio popular, si naciste en una zona de la provincia que está postergada en términos de obras públicas, personas con discapacidad, personas mayores, niños y niñas y adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, todo incluido, digamos, como colectivos que hay que proteger y hay que ayudar para que puedan acceder a los derechos. Y esto es algo que la Constitución es innovadora en términos de cómo lo garantiza. Y me parece muy importante. Y después, bueno, todo lo que hace a la parte orgánica, al diseño del Estado. Que ahí me parece que hay algo muy interesante. Por un lado es el nuevo régimen municipal, que le da una caja de herramientas a las comunidades locales muy interesante para poder rediseñar y rediscutir cuál es el futuro de lo local, de los gobiernos locales, de cómo las ciudades se piensan hacia el futuro y con participación también de la sociedad, que es el proceso que se va a abrir a partir de que se empiecen a aprobar las ordenanzas para dictar las nuevas cartas orgánicas. Y después en la organización del Estado santafesino, creo yo, un mayor equilibrio de poder y algo muy interesante que tiene que ver con el rediseño que va a surgir a partir de que se ponga en práctica la limitación de las reelecciones. Nosotros estamos en una provincia donde, o sea, dejando de lado que Puyaro obtuvo su reelección y que este era su objetivo, para todo el resto de las categorías se limita a la reelección indefinida. Entonces ya alguien no va a poder ser legislador, ni intendente, ni presidente comunal, ni concejal durante 20 años. Va a tener que haber recambio. Y esto necesariamente va a oxigenar a la política y va a obligar a los partidos políticos y a todas las formas, digamos, de organización política a esforzarse y a dar más participación, a abrir sus puertas. Y me parece que esto es algo que va a ser importante, incluso para un objetivo muy específico mío y de las mujeres, que es la paridad, por ejemplo, donde va a tener que haber lugar también para que más mujeres participen en la política. ¿Cómo te imaginas el proceso post-constituyente? ¿La legislatura va a tener que aprobar toda una serie de leyes para materializar eso que está en la Constitución? Bueno, mira, yo creo que la Constitución le deja
una infraestructura de derechos y oportunidades legal más grande a la provincia para poder empezar a plasmarla en su ordenamiento institucional. Esto depende de las leyes que hagamos en la legislatura. Tenemos que hacer leyes de manera casi inmediata, una nueva ley de coparticipación, una nueva ley de municipios, una ley que ordene el rediseño del servicio de justicia, digamos, donde queda el Poder Judicial y por otra parte el Ministerio Público, y esto necesita, digamos, un orden para realizar esa transición. Y después leyes que eran deudas de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo la ley de educación o la ley de salud, una ley integral de salud, que van a tener que ser sancionadas y que son muy importantes para poder también señalar un rumbo. Aparte de otras que van a poner en práctica, por ejemplo, esto que decíamos, los mecanismos de democracia directa. Necesitamos una ley para poder ponerlos en práctica. Me parece que la legislatura va a tener un trabajo muy importante en estos 2 años, que hay que asumirlo con toda la responsabilidad, porque lo que no nos puede pasar es que las cosas que escribimos en la Constitución queden en letra muerta y que después no podamos llevarlas a la vida cotidiana de los santafesinos. Y para eso es necesario desarrollar las reglamentaciones, la legalidad, digamos, en lo específico, y ahí hay un trabajo muy importante y creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que este consenso que se logró en la Constituyente, que tuvo que ver, la verdad, con proteger los derechos de los santafesinos, digamos, y con que ese sea el objetivo fundamental y no la discusión entre corporaciones. Bueno, si podemos seguir por el mismo camino y lograr leyes que realmente contemplen la realidad de todo el territorio y las miradas de los distintos sectores políticos, creo que vamos a tener 2 años o 2 años y meses de mucho trabajo, pero que son muy importantes y que no nos pase como en Nación con la Constitución del 94, donde hay leyes que nunca se hicieron, como la de coparticipación, que, bueno, dejaron a mitad de camino cosas que estuvieron escritas en la Constitución. ¿Cómo te parece que salió el peronismo de la Constituyente? Un bloque muy diverso, muy heterogéneo, senadores, Frente Renovador, Movimiento de Evita, Ciudad Futura, La Corriente, espacio muy heterogéneo. Creo que votando diferente, perdón, algunas cositas. Sí, creo que el peronismo salió fortalecido y sobre todo el peronismo ocupó el lugar que tenía que ocupar en esta discusión. Nosotros veníamos de una reforma anterior, en el 62, en un contexto totalmente distinto, con un golpe de Estado a nivel nacional, con la inminencia de una intervención en la provincia, una inestabilidad política total, pero además una fragmentación política muy grande, porque esto por ahí no se sabe, pero la Constitución del 62 la firmó, finalmente la votaron positivamente solamente un bloque, que era el bloque del gobernador Silvestre Beñez. El peronismo se había retirado, pero los otros bloques tampoco la firmaron, presentaron, digamos, sus proyectos en minoría. En este caso, el peronismo se ocupó o ocupó el lugar de un partido que ha gobernado esta provincia, que la quiere volver a gobernar y que tiene un proyecto para Santa Fe y que intentamos también que lo que nosotros vemos como cuestiones y como puntos principales para el desarrollo de Santa Fe, como decimos y como dice el preámbulo de la Constitución, el desarrollo de nuestra provincia bajo el signo de la justicia social esté plasmado y esté protegido en la Constitución. Y lo hicimos con mucho trabajo porque, como vos decís, éramos sectores diversos que había que unificar. Lo logramos inicialmente presentando un solo proyecto para la reforma, que lo nutrimos con los aportes de todos los sectores, y después con un trabajo muy comprometido en la labor específica de las comisiones y en la labor específica de la escritura del texto de la Constitución, que tiene mucho del peronismo porque el peronismo se ocupó de ponerlo ahí adentro. Un ejemplo muy claro es la discusión sobre la intransferibilidad de la caja de jubilaciones. Eso no estaba en la mirada de Unidos. Unidos había negociado digamos, en su equilibrio interno, que eso quedara fuera. Y para los trabajadores y para el peronismo, que quiere proteger a las jubilaciones, era fundamental que eso quedara escrito. Y ahí se dio un trabajo de pinzas, digamos, por distintos caminos para lograr este acuerdo y que eso estuviese plasmado en la ley constitucional, en la Carta Magna, y realmente lo logramos. Entonces me parece que el peronismo quedó frente a la sociedad santafesina como un partido que tiene un proyecto de provincia, que tiene una propuesta para volver a gobernar Santa Fe y que tiene también capacidad y personas capaces de hacerlo. Me imagino que desde lo personal habrá sido una experiencia también alucinante. Digo, fuiste diputada nacional, diputada provincial, pero ser parte de la Constituyente y además estar en la redactora, era donde se cocinaba lo chiquito de la Constitución, debe haber sido una experiencia increíble, sí, ¿no? Para mí un aprendizaje muy grande, un desafío, también una responsabilidad, porque una no llega individualmente ahí, sino en representación
bueno, de todos los que nos votaron, pero también del sector político del que vengo y con objetivos específicos, y yo los tenía y tenían que ver con proteger y lograr que queden consagrados derechos que hacen referencia a los sectores con los cuales históricamente he militado, con las mujeres, los sectores populares, las poblaciones que están más atravesadas por las situaciones de desigualdad más profunda en nuestra provincia, y creo que eso quedó y en ese sentido lo siento como una satisfacción incluso sectorial, si se quiere, pero la verdad que una experiencia de mucho aprendizaje, porque atravesar todo el proceso interno primero de construir acuerdos para que el peronismo tenga una posición fuerte y después de que esa posición pueda también ir a dialogar sobre todo con el oficialismo, con Unidos, y que ese trabajo se dio en la comisión redactora y que podamos lograr acuerdos que tenían que ver con proteger más derechos para los santafesinos, es realmente algo que se lleva no solo como experiencia, sino también creo que como un aprendizaje para toda la sociedad, donde estamos en un momento que la política es ruido, que la política es grito, que la política es insulto, que la política es un enfrentamiento constante. Creo que dimos un ejemplo de que también es posible poder encontrar acuerdos y que estos acuerdos sobre todo son válidos cuando no significan un diálogo entre la política, sino que significan un diálogo con la sociedad y con la agenda y los derechos de la sociedad en la centralidad de la discusión. Se viene ahora una elección del 26 de octubre, elección de diputados nacionales. El peronismo parece después de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires está como envalentonado de que se puede ganar. ¿Qué expectativas tenés para la elección en Santa Fe, pero también a nivel nacional? Sí, creo que es una elección en la cual fundamentalmente se plebiscita al gobierno de Milei, ¿no? Creo que las elecciones legislativas de medio término suelen tener ese rol, donde la gente, bueno, un poco tiene la libertad de expresarse respecto de cómo ve el rumbo del gobierno y de qué legisladores quiere que lo representen en el Congreso para estar de un lado o del otro de las posiciones políticas. En este sentido, me parece que hay obviamente un gobierno, el de Milei, que llega en condiciones muy difíciles, al contrario de lo que se pensaba hace algunas semanas nomás, podríamos decir, que iba a llegar como un gobierno muy fortalecido y que la marca de la libertad avanza iba a empujar para arriba. Hoy un gobierno que llega tambaleando, ¿no? Haciendo acuerdos muy nocivos para el futuro de la Argentina, con el objetivo chiquito de mantener un tipo de cambio o de que no se le desmadre algún indicador económico, intentando vender una estabilización macroeconómica que creo que no es tal, y además un gobierno en conflicto con su propia sociedad, porque tenemos por un lado el pueblo argentino, los trabajadores y trabajadoras, el conjunto de la sociedad profundamente empobrecido, digamos, más allá de que se haya logrado amesetar la inflación, hay una sociedad que hoy es más pobre, los trabajadores han perdido poder adquisitivo, un 9% de los privados, un 22% de los públicos, un 25% de poder adquisitivo perdieron las jubilaciones, sectores específicamente golpeados y con mucha crueldad, y el ejemplo es el de las personas con discapacidad que reciben realmente una agresión constante por parte del gobierno. Pero además, un gobierno que realmente no tiene un proyecto productivo para la Argentina, no tiene, yo diría, ni un proyecto para la Argentina. Porque no se puede hablar acá tampoco de un gobierno amigo de los empresarios. Este es un gobierno que le ha hecho mal al entramado empresarial por las políticas que se ha tomado de apertura indiscriminada de las importaciones, de inestabilidad monetaria, inestabilidad también macroeconómica, que esto no genera capacidad de inversión y de previsibilidad para desarrollar un proyecto productivo. O lo mismo con los productores agropecuarios, que fueron víctimas la semana pasada de una trampa, se podría decir, del gobierno, que se sentó con unas 15 agroexportadoras, pero diríamos 3 o 4, que son las que lograron darle más volumen a esta operación cambiaria que propuso Caputo de eliminación de las retenciones y que captaron una parte de la renta que era para todos los argentinos, y esto se hizo engañando a los productores que se ilusionaron de alguna forma con un reclamo histórico que tienen, que es el de la eliminación de las retenciones. Entonces, la pregunta principal es ¿para quién gobierna Milei? Me parece que gobierna mucho más mirando al norte, mirando a Estados Unidos y mirando sus propios intereses y los de un puñado de especuladores financieros que obviamente siempre terminan haciendo su negocio vinculado a la fuga de capitales. Así que creo que es un gobierno que llega profundamente enfrentado con la sociedad y que en esta elección, en la cual se plebiscita realmente su gobierno, me parece que con muchas dificultades. Y obviamente el peronismo siendo la principal fuerza de oposición y la principal fuerza con capacidad
también con capacidad, cuando ha logrado construir acuerdos amplios, de ponerle límites a esto en el Congreso. Y bueno, hemos tenido las últimas semanas ejemplos que tienen que ver con el rechazo a los vetos o algunas decisiones que se han tomado en el Congreso que le hacen ver a los argentinos, bueno, que no es monolítica, digamos, el rumbo de la política, sino que evidentemente a partir del trabajo parlamentario también se le pueden poner límites. Y obviamente que la expectativa es que a Fuerza Patria, o el nombre que tenga la lista del peronismo en las distintas provincias, le va a ir muy bien, y que le puede ir muy bien porque esto realmente represente que la sociedad argentina quiere ponerle un límite a este proyecto de empobrecimiento de Milei. Lucía, te hago la última muy cortita. Sabemos que no fue un cierre de lista fácil. Digamos, ustedes planteaban la posibilidad de que Eduardo Tonioli encabece la lista. Al final terminó encabezando la lista Karen Tepp de Ciudad Futura, del mismo espacio Sin Miedo, sin entrar, como decíamos, en la parte de intrusos slam de la política, del chisme. Pensando para adelante, ¿cómo sigue el espacio Rosario Sin Miedo, Santa Fe Sin Miedo? Mira, nosotros lo dijimos antes, en octubre tenemos que ganar, y lo seguimos diciendo ahora. Los nombres propios no cambian esta realidad que veníamos describiendo antes. Las urgencias de la población no son los debates de la política, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay cuestiones que se tendrían que haber hecho de otra forma, que podemos tener discusiones, no solo respecto del cierre de listas, sino de hacia dónde va el peronismo nacional y también el peronismo santafesino, pero nos parece que hay un momento para cada discusión. Y este momento es el momento de dar la batalla, la pelea electoral, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros la prioridad es clara. Hay que ganarle a Javier Milei, hay que ganarle a un proyecto que le está haciendo daño a nuestra gente, hay que hacerlo en las urnas, y vamos a trabajar, por supuesto, para que eso suceda. Como te digo, más allá de los nombres propios, y el futuro deberá tener un espacio para que nosotros podamos tener estos debates internos, para que se puedan hacer estos procesos de crítica y autocrítica. Lo que tiene que ver con la herramienta de Rosario Sin Miedo fue el nombre de una lista para participar en las elecciones de Rosario. Esa etapa está concluida y ahora estamos en un proceso de abordar lo que tiene que ver con la discusión nacional, donde creemos realmente que la boleta de Fuerza Patria en Santa Fe y en todo el país es el mejor instrumento que tienen realmente los argentinos para ponerle un freno a las políticas de Milei. Lucila, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. No, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.